vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. Vamos a orar rápidamente por esa palabra. Oramos por muchas cosas y hay que orar por todo, siempre y en todo momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar acá. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que vamos a recibir hoy, que vamos a estudiar hoy. Señor, sé tú hablando a nuestro corazón, sé tú hablando a nuestras vidas. ¿Qué tal si tú le dices ahí al Espíritu Santo, habla a mi vida en esta mañana? Habla a nuestras vidas, Señor. Necesitamos oír tu voz en todo momento, Señor. Así que yo oro porque tú puedas ser en medio de nosotros, enseñándonos, hablándonos, guiándonos, trayendo sabiduría, pero también, Señor, trayendo consuelo a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hacer una pregunta capciosa, ¿cierto? ¿Quién recuerda cuál es la serie que comenzamos la semana pasada? Solo fue la semana pasada, apenas la empezamos. ¿Qué serie comenzamos? Mari. Las bienaventuranzas, dicen por acá. El sermón del monte, dicen otros. Pues resulta que los dos tienen razón, porque empezamos una serie que es sobre el sermón del monte. Y dentro del sermón del monte, la primera enseñanza que hizo Jesús fue sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces estamos en esa serie. Vamos a tomar varios días estudiando, varios domingos estudiando esa porción de la palabra, porque es tan profunda y tiene tantas enseñanzas tan maravillosas para nosotros, que nos vamos a tomar el tiempo de estudiarla bien. El sermón del monte, uno de esos primeros grandes discursos que dio Jesús, en el que estaba instaurando, hay algo que el pastor siempre dice con esto, y es la constitución política del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Así que ¿quiénes creen que eso es importante? No solo conocerlo, sino estudiarlo. O sea, Jesús lo que estaba haciendo con el sermón del monte era decir, miren, las personas que pertenecen a mi reino piensan de esta manera, actúan de esta manera, sienten de esta manera. Estaba organizándolo todo. Probablemente mucha gente estuvo esperando que ese primer sermón, así como lo haría un rey, o sea, estamos hablando del rey, del Señor de señores, quien comenzó a instaurar como todo lo que él iba a venir a publicar, y no solo publicar, sino a realmente forjar aquí en la tierra. El rey estaba diciendo, bueno, así es como van a ser las cosas de ahora en adelante. Y mucha gente, quizás aún los judíos, estaban esperando que el Señor dijera como, bueno, entonces los que van a gobernar son estos, los que van a reinar son estos, así vamos a organizar ya ahora la sociedad, de esta forma es como vamos a quedar, así vamos a tomar el poder. Porque estaban esperando que derrocara el gobierno que existía en ese momento, y que él iba a tomar el poder de absolutamente todo a nivel político, social, económico. Entonces probablemente mucha gente estaba esperando como ese tipo de enseñanzas, pero resulta que el Señor comienza a dar esas instrucciones y comienza con las bienaventuranzas, a decir, felices, maravillosamente felices, extraordinariamente felices, aquellos que son pobres de espíritu, que tienen hambre y sed, aquellos que lloran. Y yo creo que eso como que fue como contradictorio, ¿cierto? Uno diría como, pero ¿cómo va a empezar así? ¿Por qué con este tipo de personas? ¿Cierto? Estábamos esperando que nos pusiera, bueno, el gobernador va a ser este, los ministros van a ser estos, ¿cierto? Lugares como de poder. Y el Señor decide empezar con los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed, a instaurar esto. ¿Sabes? Lo que el Señor estaba haciendo, el pastor también nos lo explicaba la semana pasada, era no instaurando algo exterior, algo externo, quizás no muy visible. Lo que el Señor estaba haciendo era realmente diciendo que lo que le interesaba es el corazón, ¿cierto? Lo que hay en el corazón de aquellos que pertenecen a este reino.
No importa la posición, no importa cómo sea, si está muy visible o no. Hay algo en el corazón de cada uno de esos miembros de este reino, de estos nuevos habitantes de este reino, que el Señor dijo, es ahí a donde yo quiero ir, ¿cierto? Esto es lo que me importa. Y por eso comienza con las bienaventuranzas. Hace 8 días hablamos acerca de la primera bienaventuranza que está en Mateo 5. Recuerden, este sermón comienza en todo el Mateo 5, realmente son 2 capítulos más, basta el 7, pero comienza con Mateo 5, en el versículo 3, el Señor a decir, felices, bienaventurados, dice ahí la palabra que también aprendíamos que esa palabra de bienaventurados es Macarios, que es felices, ¿cierto? Que es dichosos, y una palabra que me resonó a mí también, que me pareció interesante, es esa idea de felices, dichosos, tiene que ver con aquellos a quienes Dios les extiende su bondad, sus beneficios. Esos son los felices, a los que Dios les extiende sus beneficios. Entonces dice, bienaventurados o felices y dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así comienza Dios. Y también aprendíamos algo fundamental, y es que esa idea de pobres, ¿cierto? No tiene que ver con que no tengan nada, ¿cierto? El pastor no lo enseñaba, sino que al contrario, que aunque teniéndolo todo, son capaces de despojarse de todo lo que tienen para presentarse con humildad delante del Señor, ¿cierto? Esos son los pobres en espíritu. Así que esa idea de pobres en espíritu le podríamos poner 2 puntos: humildad. Eso es lo que el Señor está diciendo. Aquellos que pertenecen a mi reino son humildes, ¿sí? Son humildes, tienen la capacidad de despojarse probablemente de todas sus ideas, de posiciones también sociales, tienen la capacidad de despojarse de todo y venir con un corazón humilde delante de mí, ¿sí? Eso tiene que ver con ese pobre en espíritu. Eso me pareció muy tremendo. Y otra cosa que me parecía muy tremenda es pensar en que Dios está diciendo que aquellos que pertenecen a su reino no necesitan tener nada, ¿cierto? Este pobre es, no necesitas tener nada, despójate de eso que tienes, eso no es necesario. Eso no es necesario acá, y eso es justicia. Porque imagínate tú donde Dios comenzara a pedirle a las personas que van a pertenecer a su reino que hagan esto, que hagan aquello, que tengan estas y estas habilidades, estas y estas posiciones, quizás posesiones también. Eso sería injusto, porque no todas las personas podrían llegar al reino. Pero aquí Dios está diciendo, el que no tiene nada llega, y el que tiene, despójese, porque también entra. Sorprendente, o sea, el Señor es demasiado hermoso. Entonces el Señor está diciendo, vengan todos los pobres, y lo más teso aún de esto es que Él dice, pobres en espíritu, humildes, con la capacidad de rendirse delante de mí. ¿Y qué es lo que Él les dará? El reino de los cielos. O sea, puedes llegar sin nada y el Señor te hará heredero de absolutamente todo, junto con Cristo. Esa es esa primera bienaventuranza. Tremendo el Señor, y aprendimos muchísimo. Si tú no estuviste, si tú no has escuchado todavía ese mensaje, recuerda que en YouTube, en nuestro canal de YouTube, si tampoco nos sigues aún en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, Iglesia Cristiana Impactando Generaciones, en YouTube puedes encontrar esa prédica, y te sugiero que la veas porque toda esta serie tiene mucha conexión todo el tiempo. Hoy vamos a continuar entonces con la siguiente bienaventuranza, que también es muy sorprendente. Mateo 5, versículo 4, dice lo siguiente: bienaventurados, es decir, felices, dichosos, macarios, aquellos a quienes Dios les extiende sus bondades, sus beneficios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y uno aquí vuelve y es como, o sea, los que lloran de felicidad, ¿será? O sea, ¿quién es feliz llorando? Los que lloran de felicidad. ¿Quiénes lloran acá de felicidad? Yo lloro por todo.
O sea, el Señor me puso a predicar esto y yo dije, es perfecto. No podía haber nadie más perfecto para predicar porque yo lloro por todo. O sea, yo lloro con las propagandas de Winnie. O sea, literal, del Día de la Madre. Yo soy como, ay, no, tan linda. Lloro por absolutamente todo. De felicidad, maravilloso sería, ¿cierto? Si el Señor dice, todos los que lloran de felicidad entren al reino. No, no. De hecho, esta palabra lloran o llorar en ese pasaje específico viene del griego que es panteo, pero miren lo que es, eso me pareció muy fuerte, dice, es la palabra más fuerte para llorar que usaban los griegos. O sea, es el llanto más profundo, por dolor más profundo, es el llanto por el intenso dolor, por el más intenso dolor que tú puedas tener. O sea, no es un llanto de felicidad y por eso son felices, no, al contrario. Todos los que lloran, los que tienen la capacidad de llorar aún en los peores momentos, dice la palabra de Dios, recibirán consolación. Así que sobre eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué pasa con esa idea del llanto y del llorar para nosotros en nuestro contexto? Es una idea que es compleja, ¿cierto? De hecho, en nuestra sociedad nosotros nos han dicho, no llore porque muestra debilidad, ¿cierto? Los hombres no lloran, ya no tanto, ya no es tanto como eso tan fuerte, pero los hombres de generaciones más antiguas, unos añitos más, podrán decirlo, que decían, los hombres no pueden llorar. De hecho, a los que lloran les dicen, ay, que ya muy bebé, ¿cierto? Muy niño. Porque decimos que el llanto está más puesto en figuras como la infancia, como los bebés. De hecho, los bebés lloran todo el tiempo, ¿cierto? Lloran por muchas cosas, no creo pues que todo el tiempo, pero lloran por muchas cosas, pues porque es su forma de comunicar, ¿cierto? Los bebés no pueden hablar, no hablan aún, así que la única forma que tienen para comunicarse es el llanto. Y a través del llanto están diciendo tengo hambre, a través del llanto están diciendo no, estoy mal, me duele algo, ¿cierto? Porque tampoco sabes muy bien, me duele algo, tengo frío, tengo calor. O sea, siempre esa referencia del llanto no son buenas. O sea, el bebé no va a estar llorando por felicidad. No sé, ¿los bebés lloran por felicidad? No. Los bebés lloran porque hay algo que… Puede ser, no sé si los bebés lloran de felicidad, después me cuentan, pero no, la verdad es que la mayoría de las veces su llanto está referenciado con algo que no anda bien, ¿cierto? Algo que no está bien. Y por eso es que a nosotros tampoco nos gusta casi llorar, ¿cierto? Hay cosas que no están bien, pero decimos como, no puedo llorar, ¿cierto? No está adecuado llorar. A los hombres en la crianza les decían, no lloren, sea fuerte, ¿cierto? Es como sea hombre, sea fuerte, no llore. De hecho, en nuestra sociedad es más común que quienes estemos todo el tiempo llorando seamos las mujeres, pero a los hombres no. ¿Por qué? Porque el llanto es sinónimo de debilidad, ¿cierto? De que no eres capaz, de que ya no eres capaz y entonces por eso estás llorando. Y por eso es que no está tan bien visto. Somos una sociedad en la que tenemos que ser capaz con todo, ¿cierto? Tenemos que ser los más fuertes, los más valientes. De hecho, las personas que tienen rangos altos tampoco se les es permitido llorar, ¿cierto? Usted imagina donde usted llegue en una situación bien difícil en la empresa y usted llegue a encontrar al jefe llorando. ¿Usted qué piensa? ¿Se nos acabó esto? Señor. O sea, entra toda la empresa en caos. Yo soy docente, yo trabajo como profesora ya hace varios años y yo empecé a dar clases en un colegio con el grupo de primero, maravilloso, yo amaba ese espacio, pero yo era la profe en ese momento, yo comencé a ser profe muy joven, de esas profes, así como los médicos cuando la gente va y es muy joven y uno dice como… Ay, qué pecado, así empecé yo a ser profe. O sea, yo creo que los papás me veían y era como, ¿usted es la profe? Sí, yo era la profe. Imagínense que me dieron el peor grupo. Generalmente a los profes nuevos les pasa eso, les dan el grupo más difícil, más retador, donde están todos los niños que tienen distintas dificultades, en fin, carencias. Pues esa era yo.
la profe en primero, toda valiente, acabadita de salir de la universidad. Pues ese grupo fue tan difícil para mí que un día yo me puse a llorar en clase. Imagínense, o sea, la profe bien joven y llorando, y los niños que le cuentan todo a los papás. Al otro día los papás eran como, profe, ¿usted está bien? Me puse a llorar porque yo no fui capaz, porque yo era con ese grupo y yo era como todos despelotados, y yo ¿qué hago? Me puse a llorar, pero no se imaginan, eso fue una bendición porque los niños quedaron como en shock. O sea, la profe, ¿qué hace llorando? O sea, uno nunca espera que el profesor se siente a llorar en una clase, o que el jefe o que el presidente salga dando un anuncio llorando. Ustedes se imaginan, o sea, ¿cómo queda uno? Se nos acabó esto. De hecho, ni que el pastor salga aquí llorando. O sea, ¿se imaginan los pastores aquí contándonos una historia? No, es que imagínense que esta semana, no, es lo peor. No, qué desilusión. Esa es nuestra idea, ¿cierto? Es como, no, el otro tiene que ser fuerte, tiene que poder hacerlo. Esa es la concepción que le hemos puesto a esos altos cargos y que nos hemos puesto nosotros mismos también en nuestra vida, ¿cierto? Como no, tengo que ser fuerte, no puedo llorar. Y ese es nuestro contexto. Ahora, es muy teso porque encontramos en la palabra un ejemplo clave y es con el que vamos a estudiar este pasaje, y tiene que ver con Jesús, ¿cierto? Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo hecho hombre aquí con nosotros en la tierra, y uno no se lo imaginaría llorando, ¿cierto? De hecho, si Él no quisiera que nosotros lloráramos, Él nunca se hubiera mostrado en esa condición. Pero resulta que en la palabra lo encontramos llorando, y no solamente una vez, 3 veces nos registra la Biblia que Jesús lloró. Llanto delante de muchas personas. No fue que Él estaba por allá solo en su habitación y lloró, no, lloró y lloró delante de las personas. Jesús ya en sus más de 30 años, ¿cierto? No cuando era niño. De hecho, ni siquiera cuando era niño lloró. Cuando se perdió no lloró. Él estaba feliz en el templo, sabía dónde estaba, pero aún siendo ya adulto, Jesús lloró. Y lloró 3 veces, y vamos a ver esas 3 veces porque tenemos muchísimo que aprender en esas 3 veces en las que Jesús lloró, porque nos está mostrando cuál es ese llanto que en el reino de los cielos es importante y es necesario. De hecho, hay algo muy, muy tremendo, y es que el que Jesús se haya mostrado llorando, realmente lo que nos estaba diciendo es, pueden llorar, ¿cierto? En este reino se puede llorar. Hay momentos donde necesitamos llorar. De hecho, hoy la psicología nos está diciendo que eso es una muestra de sanidad emocional, de una emocionalidad sana. Y es que tú y yo podamos llorar. Hoy la psicología lo está diciendo, pero resulta que la palabra ya nos había dicho desde hace rato. Es que los que lloran son bienaventurados. Son bienaventurados. Así que esta es la iglesia que el Señor Jesús estaba instaurando. Es una iglesia que tiene la capacidad de llorar en los momentos en los que es necesario. Es una iglesia que es sana emocionalmente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también con nosotros hoy, enseñarnos hoy. Así que vamos a comenzar a estudiar, bueno, a ver Jesús por qué lloró, ¿cierto? Y por qué nosotros también, aún en circunstancias como estas, podemos llorar. El primero que quiero que estudiemos es un pasaje que está en Lucas, capítulo 22. Vamos a ir leyendo acá en las pantallas porque vamos a ver distintas traducciones, entonces por eso vamos a leerlo desde acá. Lucas capítulo 22, versículo del 41 al 44 dice: y Él se apartó. Esta es una escena muy conocida. Jesús está en el Getsemaní, ya en los últimos momentos de su ministerio, a punto de ser entregado. Entonces dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, miren lo que está diciendo la palabra, o sea, Jesús estaba
en un momento fuerte. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este momento, en este pasaje, no nos están diciendo que Jesús lloró, pero Hebreos nos lo va a decir en el capítulo 5, el versículo 7 al 8, cuando se refiere a este momento. Pablo dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Pablo se está refiriendo a ese momento específico en el que Jesús estaba orando en el Getsemaní, a punto de ser entregado, y en el que Jesús está diciendo: Señor, yo no puedo más. En su humanidad, Jesús mismo se mostró en un momento de mucha angustia, de muchísima angustia, ahí dice agonía, o sea, es que lo ponen en las palabras más fuertes aún, de una agonía, es decir, él no sabía qué hacer, no quería pasar por ese momento de muerte, sabía que lo que se venía era algo muy difícil. Y de hecho nosotros hoy lo sabemos, qué fue lo que tuvo que atravesar. Pero él, imagínense, o sea, Jesús, tú que te diga: no, es que ya vienen por ti, te van a crucificar, te van a latigar, te van a maltratar, te van a exponer, te van a crucificar y vas a morir. Hoy, ahorita, ya vienen, en 5 minutos llegan. No, qué desespero. O sea, es de los peores momentos que alguien podría atravesar, y Jesús lo estaba atravesando. Varias cosas que aprender de esto. Primero, que si Jesús atravesó momentos tan difíciles, tan duros, de dolor, de desesperación, de agonía, ¿cierto?, de angustia, Jesús los atravesó. ¿Por qué nosotros podríamos pensar que no necesitamos pasar también esos momentos, o que no podríamos pasar también momentos muy difíciles? Ese es el primer elemento que necesitamos identificar, y es que nosotros tenemos una idea como pueblo cristiano, y es que es pare de sufrir, ¿cierto? Ser cristiano es adiós dolores, adiós, me acordé de una propaganda, adiós dolores. Pero esta no nos la están pagando, no la podemos publicitar. Adiós dolores, o adiós sufrimiento, adiós problemas, adiós dificultades, adiós momentos difíciles, ¿cierto? Ese es el imaginario que hay en parte en el pueblo cristiano. Y el Señor nos está diciendo: en el mundo tendréis dificultades, aflicciones, angustias. ¿Sí? Lo primero que necesitamos entender acá es que no estamos libres de atravesar un momento de angustia, un momento de dificultad, un momento que pueda sobrepasar un poco nuestras ideas de bienestar. No estamos libres de eso. Jesús mismo lo tuvo que vivir. Tú y yo los podemos atravesar. Podemos estar atravesando algunos momentos muy difíciles, ¿cierto? O probablemente no, pero tú tienes que tener presente que esos momentos pueden llegar. No es una buena noticia, eso no es tan chévere, ¿cierto? Uno diría como: ay no, ¿cómo así? Si yo vengo a Dios para que me digan que todo va a estar bien. Sí va a estar bien, ya vamos a ver cómo, pero vamos a tener momentos difíciles. Vamos a tener momentos difíciles. Y eso lo tenemos que afrontar, ¿cierto? Es completamente falso pensar que no vamos a atravesar nada. De hecho, en la palabra tenemos muchos ejemplos. Job es uno de ellos, de los que es más contradictorio también, porque la palabra dice: no, es que el Señor presentó a Job como su mejor siervo. O sea, le estaba diciendo a Satanás: ¿ya viste a Job? O sea, es el mejor sobre esta faz de la tierra en este momento, me ama, tiene su corazón en mí, ¿cierto? Hace todo para mí. Y aún así Job atravesó los momentos más difíciles que también podemos encontrar en la Biblia,
se quedó sin su casa, se quedó sin sus hijos, o sea, sin sus hijos. Que uno se quede sin la casa, yo creo que pues como bueno, hay que sobreponernos, ¿cierto? Pero sin sus hijos, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, todo lo que él había construido con muchos años de trabajo. Ese fue Job. Atravesó momentos muy difíciles. Y eso a nosotros no nos libra de que podamos atravesarlos también. Eso es lo primero que necesitamos entender. Hay momentos difíciles que podemos atravesar en ocasiones. Ahora, esos momentos de sufrimiento, esos momentos de angustia, esos momentos de agonía, de intenso dolor, también tienen un propósito en Dios. También tienen propósito en Dios. Uno pensaría, no, Dios no quiere, a Dios cómo se le va a ocurrir que yo tenga que atravesar eso. Hay propósito aún en ese sufrimiento. Hay propósito en el Señor. Miren, es muy teso porque si hay algo que a nosotros nos acontece en medio de esos momentos más difíciles, es que eso nos acerca a Dios. Esos momentos de mayor angustia, de mayor debilidad, de mayor dolor, son los momentos donde más fácil nos acercamos al Señor, ¿sí? Cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, es aún más fácil que uno como que se vaya desviando, como que, ay Señor, se me fue olvidando, sí, no voy a orar, pues es que si todo está muy bien, Señor, gracias. Pero cuando todo está mal, uno sí tiene esa necesidad, tienes la necesidad de volver a Dios. Ahora, hay algo que pasa también cuando nosotros estamos atravesando momentos de angustia, y esto tiene que ver con nuestro imaginario, y es que creemos que nosotros hicimos algo muy malo, ¿cierto? Cuando atravesamos momentos difíciles, uno dice como, no, es que sí, es que como ya no oro a las 5 de la mañana todos los días, seguro por eso fue. Porque pequé, porque cometí este error, seguro por eso fue. No, Dios me está castigando, Dios está acabando conmigo, Dios me quiere, mejor dicho, pero tratar está. Y no siempre es así. No siempre es así. El ejemplo que veíamos de Job, Job no hizo nada. Job no hizo nada malo, pero ¿qué le dijo todas las personas que tenía Job alrededor? Job, revísate. Mira a ver qué pecado estás cometiendo, mira en qué te estás equivocando, mira a ver qué es lo que estás dejando de hacer, porque Dios te está enviando un castigo. Eso le dijeron las personas que estaban alrededor de Job, y generalmente eso es lo primero que uno también piensa. Yo no sé si a ustedes les pasa, uno piensa eso. O sea, cuando algo malo nos pasa, uno es como, ay Señor, ¿yo ya qué hice? No, con razón, no, es que yo no voy a poder con esto, no, esto es muy difícil. Y creemos que los momentos difíciles o los momentos de aflicción también llegan es por culpa del pecado. De hecho, los discípulos también lo hicieron. No sé si recuerdan esta historia, cuando vieron a una persona que estaba ciega y lisiada y de todo en momentos muy complejos de su vida, los discípulos le decían, Señor, pero ¿y aquí quién pecó? ¿Cierto? Para esta persona estar en esa condición, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Siempre creemos también que esa relación de momentos de angustia y dificultad es porque cometimos algún error, algún pecado hicimos, en algún mal camino estamos, ¿cierto? Y nos echamos esa culpa, y de hecho esa culpa lo que hace es separarnos o apartarnos de Dios cuando pensamos de esa forma. Pero realmente esos momentos de aflicción ahí tienen un propósito fundamental, y es volvernos a Dios, volver nuestros ojos a Dios. Esto es muy tremendo. En esos momentos de angustia y dificultad más fuertes es cuando nosotros lloramos, cuando aparece el llanto. Y ese llanto es necesario. ¿Saben? Ese llanto lo que está diciendo es, yo ya no puedo más, yo no soy capaz. Un pastor, hablando acerca de esa palabra,
tenía un ejemplo que me parecía muy tremendo, y es que él dice que el sudor que tengo en este momento, porque está haciendo mucho calor acá, que el sudor es representación de que tú tienes fuerza y de que estás haciendo tu mayor esfuerzo, ¿cierto? Cuando alguien está sudando es porque está, ustedes saben, yo estoy aquí haciendo mi mayor esfuerzo, porque está todavía en medio de las situaciones diciendo como yo puedo hacerlo, y sudamos, pero no importa, yo lo puedo hacer. El sudor es sinónimo de fuerza. Pero ¿sabes qué es el llanto? El llanto es sinónimo de que ya no puedo más. Ya no tengo más fuerzas, gracias, me van a poner el ventilador porque estoy sudando, pero es peligroso porque tengo un vestido. Bien, el llanto es sinónimo de que tú ya no puedes más. Si estás sudando es porque todavía tienes fuerzas y lo puedes seguir intentando, pero cuando tú y yo lloramos es porque ya definitivamente no nos da, y está perfecto. Le voy a predicar al ventilador, ¿ok? Ahí está perfecto, gracias Mafe, gracias. El llanto es sinónimo de que ya no podemos más. Esto es muy teso, ¿cierto? Como pensar en que muchas veces nosotros, aún delante del Señor, ante situaciones muy difíciles, ni siquiera somos capaces de llorar, sino que todavía estamos ahí, no, yo puedo, yo lo voy a seguir intentando, yo soy capaz, yo puedo hacerlo. Pero el Señor nos está diciendo, no, es que hay bienaventuranza, hay dicha, cuando tú tienes la capacidad de reconocer delante de Dios que tú ya no puedes más. Eso te acerca al Padre, eso te acerca a Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba llorando en medio de este momento, el más difícil de todos? Fue y oró. Estaba llorando ¿dónde? En la presencia de Dios. Ese llanto de no poder más nos acerca a la presencia de Dios. Salmos 51, versículo 17 dice, creo que el pastor también lo referenciaba hace 8 días. Salmos capítulo 51, versículo 17, Laura, si me lo pones porfa, dice: porque no quieres sacrificios, ¿quién? Dios, que yo daría. No quieres holocaustos. Dios no quiere que hagamos muchas cosas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no va a despreciar cuando tú y yo nos acercamos delante de su presencia a decirle: Señor, es que yo ya no puedo más. Esta situación me sobrepasó, este dolor está muy fuerte, esta circunstancia que estoy atravesando es lo más difícil. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que generalmente queremos hacernos los fuertes, aún delante de Dios, y queremos como no, yo soy capaz otro poquito más, ¿cierto? Yo puedo hacer algo más, yo lo puedo seguir intentando. Pero lo que Dios nos está diciendo es: no, es que yo no quiero que tú tengas que hacerte el fuerte. Eso no me interesa, eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa que tú y yo podamos reconocer delante de Él realmente esos momentos en los que ya no podemos. Jesús lo hizo. Esto me parece muy teso, o sea, es que uno creería: Jesús, ¿cómo no iba a poder con eso? Pues no pudo. Tuvo que ir a la presencia, tuvo que ir a orar y llorar con amargura, con todo el dolor y la angustia que tenía, y llegar al lugar correcto. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para servirnos de ejemplo, para que en medio de esos momentos donde tú y yo no sabemos qué hacer, ahí está, ve, llora, demuéstrale al Señor que tú ya no quieres hacerlo más, no lo quieres intentar más, que solo no puedes, que solo no eres capaz. Esos momentos son necesarios. Ahora hay que llorar en el lugar correcto, obviamente, y es en la presencia de Dios, ¿cierto? Es ir a la presencia de Dios y llorar y decirle: Señor, yo definitivamente no puedo más. Esto es muy difícil, esto me sobrepasa. Estás atravesando angustia, sufrimiento, aflicción. No te quedes con eso, ¿sabes? Esta es la mayor enseñanza. No te quedes con eso.
ve delante de la presencia del Señor. Ya se nos acabó el tiempo. Bien, Jesús lloró la segunda vez de dolor. Vamos a ir rápidamente sobre esta. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Gracias. No está, mejor dicho. Es porque estoy cumpliendo años, ¿cierto? Jesús lloró. Lucas dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque lo que sigue el Señor diciendo es toda la destrucción que iba a venir sobre ese pueblo. ¿Sabes qué le dolió a Jesús en ese momento? Y lloró. Le dolió ver el pecado que en ese momento estaba en esa ciudad y que iba a traer juicio sobre ella. A Jesús le duele. Hay algo que le duele a Dios, y esto nos está revelando esta palabra. Hay algo que le duele a Dios, y es el pecado. A la gente de este reino, que el Señor está diciendo, a la gente de este reino le duele el pecado. Le duele que algo que no está en la vida de lo que Dios ha planeado, ha soñado, ha pensado para nosotros, esté en nosotros. A Dios le duele el pecado. La pregunta es si a nosotros nos duele. Imagínense lo que hizo Jesús. Pudo llorar al ver la situación de alguien, al ver la situación de una ciudad, al ver una situación tan difícil. La pregunta es si para nosotros eso también puede ser doloroso. El llanto en la Biblia muchas veces expresa arrepentimiento. Cuando aparece el llanto en la Biblia, aparece en temas de arrepentimiento. Y sabes lo que es el arrepentimiento. Uno, es que tú tengas la capacidad de reconocer el pecado, que te des cuenta que hay algo que no está bien y que eso tú lo estás haciendo. Pero dos, es que eso te duela. Y ese dolor no está ahí en vano. Es que eso te produzca un dolor. ¿Por qué? Porque ese dolor te va a llevar a no volver a cometer. Es necesario eso en el arrepentimiento, y es muy tremendo porque Jesús lloró aún por ese pecado. Joel capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice lo siguiente. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El siguiente versículo. Labris, el siguiente por favor. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Imagínense, Dios no es alguien que está ahí pensando como: ay sí, como cometió pecado, tome, y lo hace feliz. No. A Dios le duele lo que pasa con el pecado. A Dios eso le duele en su corazón. El asunto es que a nosotros también nos debería doler. A las personas que pertenecen al reino de Dios les duele el pecado. Les duele, ¿sabes? Y ese dolor produce llanto. Yo no sé si tú, pero yo también lo he hecho. Yo sí lo he hecho. Y es que en momentos de pecado que va a mostrar la fragilidad de nuestra voluntad y de nuestro corazón delante de Dios, he podido ir a su presencia llorando. Señor, yo sí reconozco que pequé, reconozco que esto no está bien, pero ayúdame en medio de mi debilidad. Reconozco esto delante de ti, pero puedo lograr hacerlo cuando a través de aún el mismo llanto podemos desnudar nuestra alma delante de la presencia del Señor. Y sabes, dice la palabra que Dios es fiel y Él perdona. Sabes, Dios no está esperando que tú y yo seamos perfectos y que no cometamos ningún pecado en cero. Sí quiere que esa sea nuestra meta, pero Él sabe que podemos llegar a pecar muchas veces en nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo que quiere? Un corazón contrito y humillado que reconozca su debilidad delante de Él. Tercero y último, porque ya fue, Jesús lloró
por compasión. Y este me parece muy bello. Juan capítulo 11, versículo 33. Juan capítulo 11, versículo 33 dice lo siguiente. Lauris, Juan capítulo 11, versículo 33 dice: Jesús entonces al verla llorando, ¿a quién? A María y a Marta, que estaban llorando a su hermano Lázaro, que había acabado de morir, y a los demás que los acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, para que se lo aprenda, Juan 11, 35, Jesús lloró. Y lloró no porque Lázaro se hubiese muerto, él sabía lo que venía. Lloró al ver a los otros llorar, al ver el dolor de los otros. Y eso es muy tremendo, porque el Señor está diciendo: sí, es que en este reino lloramos con los que lloran. Él lloró por compasión. Sabes, tú y yo no podemos ser indiferentes ante el dolor del otro. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos ser indiferentes. Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 12, el versículo 9 al 10 y el versículo 15. Pablo les está diciendo a la iglesia en Roma: miren, todos ustedes deberían comportarse de esta forma. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Sabes, el corazón de los hijos de Dios de este reino es un corazón que es compasivo. En este reino nosotros lloramos por angustia, sí, se llora por angustia. Lloramos porque hay un dolor por el pecado, sí, y lloramos también con los otros. Sabes, en eso dice el Señor: van a encontrar consuelo. Y aquí viene la mejor parte para terminar. Y es que lo que esta bienaventuranza nos está revelando es el corazón, un rasgo del carácter de Dios, y es que Dios es un Dios consolador. Dios está diciendo: sí, pueden llorar por todo eso, es necesario que lloren, de hecho, pero van a encontrar consuelo. Y consuelo tiene que ver con la palabra parakletos, que es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, pero lo que consuelo significa es estar con, estar junto a, y no solamente estar de manera inactiva. Dice estar, pero no solo estar, sino además mostrar bendición y mostrar una acción en pos de. ¿Qué es lo que dice esa palabra consuelo? Ese rasgo de Dios, de un Dios consolador sobre nosotros. Es que aunque pasemos por momentos de angustia, aunque pasemos por momentos de dolor, aunque nos podamos doler aún entre todos con otros, Dios está ahí. Dios está ahí. No estás solo en medio de esos momentos de angustia, no estás solo. Y no solamente Dios está ahí y además está obrando en favor de ti. Para cada uno de estos momentos en los que Jesús oró, en los que Jesús lloró, Jesús vio la mano de Dios también en respuesta de su Padre. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué dijo? Inmediatamente el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Cuando estaba llorando aún por su pueblo, Jesús realmente lo que estaba haciendo era llegando a Jerusalén como Él mismo, quien iba a hacer el sacrificio por el perdón de todo ese pueblo. Cuando lloró con la muerte de Lázaro, con sus hermanas María y con Marta y con todos los que estaban allí, el Señor lo resucitó. Sabes, el consuelo de Dios no es solo que Dios esté con nosotros, que debería ser suficiente. Dios está con nosotros y además Él va a orar. Él va a hacer algo en medio de esa situación. Él lo va a hacer. Así que, ¿qué tal si cierras tus ojos? Vamos a orar.
ya por esta palabra. Sabes, hay muchas promesas en la Biblia acerca de ese consuelo de Dios. Y yo quiero que tú, ahí pensando, esta mañana el Señor ha ministrado esto todo el tiempo sobre nosotros. Y es que aún en medio del dolor más grande que tú puedas estar atravesando, aún en medio de quizás pensar que has pecado y eso te esté alejando de Dios, sabes, el Señor está diciendo: no, ven, llora. Llora, porque en ese llanto vas a encontrar consuelo. Si es el momento de mayor angustia que puedes estar atravesando, si es el momento de mayor debilidad, si es el momento quizás en el que ves a otros cerca de ti que pueden estar sufriendo, recuerda que siempre vas a encontrar el consuelo de parte de Dios. Y si su consuelo es que Él está ahí, su consuelo es que Él está contigo, su consuelo es que Él además está obrando en favor de ti. Sabes, si hay algo con lo que te tienes que quedar en esta mañana, es con eso. Dios está contigo. Dios está cerca de ti en esos momentos más difíciles. Y Dios está obrando también en favor de ti. Yo solo quiero irte leyendo unos pasajes porque son las promesas de Dios sobre tu vida. Mientras tú ahí con tus ojos cerrados presentas esas situaciones delante de Dios. Laura, si me ayudas a poner estos versículos. Isaías 49, el versículo 13. Dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Salmos 34, versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y el Salmo 84, del versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiará en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sabes, la Biblia está llena de promesas de ese Dios que consuela, de ese Dios que sustenta, de ese Dios que fortalece, de ese Dios que levanta, de ese Dios que trae respuesta en los momentos de mayor angustia y dolor. Y ese es nuestro Dios hoy. Y yo oro, Señor, porque ese consuelo, ese estar con nosotros, que se expresa en la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, pueda estar con nosotros siempre. Padre, yo oro porque ese consuelo, que no solo viene en muestra de compañía, de un estar ahí, sino que viene en muestra de favores en medio de esos momentos difíciles, pueda ser revelado a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Padre, que si alguno de nosotros quizás en mucho tiempo no ha podido reconocer su debilidad, no ha podido reconocer aún delante de ti que no podemos más, o que hemos pecado, o
que no somos capaces con alguna situación, Señor, que tú en este tiempo traigas sobre nosotros, Señor, la humildad, traiga sobre nosotros, Señor, la capacidad que necesitamos de mostrarnos delante de ti, tal cual como somos y tal cual con cada una de nuestras debilidades. Porque encontramos a un Dios que no nos juzga, encontramos a un Dios que nos reprime, encontramos a un Dios que no está diciendo o alegrándose en medio de nuestra debilidad o de nuestra angustia, sino que encontramos a un Dios que está dispuesto a levantarnos, a abrazarnos, a llenarnos, a levantarnos. Padre, que ese rasgo de quién eres tú, de que eres un Dios consolador, sea revelado en nuestras vidas, Señor, hoy. Yo te lo pido, Señor. Yo te lo pido. Padre, que esta semana, Señor, cada uno de nosotros pueda vivir, Señor, en plenitud el consuelo que solamente proviene de ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.